En Toastmasters tenemos una gran cantidad de figuras y de recursos que están orientados al desarrollo. Y creo que todos los Toastmasters tenemos esta inquietud o esta curiosidad de tratar de entender cuál es el origen de las palabras, y a veces hasta nos sirve como una introducción para nuestros discursos o nuestras pláticas. ¿Alguno de ustedes está familiarizado de dónde viene la palabra mentor? Si bien este es el dato, digamos así, histórico, que es justamente Ulises es el que se va a la guerra de Troya y deja encargado a este señor mentor para que se haga cargo de su hijo, pero hay un dato, digamos, más de la mitología griega, que dice que fue, pues digamos, una diosa, la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, la que se encarna en mentor para ofrecer el apoyo a su hijo. Y esto lo voy narrando para tener una idea, además, digamos, del marco histórico, tener un poco de antecedente de cuáles son los atributos que están asociados con el concepto de mentor. O sea, ya si lo ven hasta ahora, el tema de que, digamos, que Atenea se encarnó del mentor para apoyar al hijo, ¿qué les dice? O sea, ¿qué características debería tener mentor? De alguna manera un padre, un protector, sabiduría, apoyo. ¿Y a quién le dejarían ustedes confiado a su hijo si se van a la guerra sabiendo que hay altas posibilidades de no regresar? A un profesional que vieron en Facebook o en Internet o en LinkedIn. O sea, ¿qué tendría que haber en términos de vínculo? Una gran confianza. De hecho, lo que se narra igualmente en esta escena histórica es que no solamente lo deja para educar al hijo, sino lo deja encargado de toda su familia. Y no es sino ya, digamos, cuando se ha ganado su confianza de este, digamos, deseo o esta vocación de apoyar y de soportar, cuando comienza la relación de mentoría. Es decir, previo a ejercer el tema de yo aporto mi sabiduría y comparto mis conocimientos, ¿qué hay primero? Hay un vínculo de confianza. Y hay un vínculo de confianza que ¿cómo se gana? Así es, con ejemplo. O sea, es decir, primero me aceptas como responsable de apoyar a tu familia y me voy ganando la confianza y tengo además pues como esta aura, ¿no? de Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y entonces puedo comenzar a hacerme cargo de alguien y de apoyarlo. Eso sería, digamos, como una introducción para tener presente a qué nos referimos con la palabra mentor. Muy bien, ahora para comenzar a trabajar con el taller, vamos a estar aquí, me dieron 2 horas. La idea de esta presentación es que sea más un taller donde todos participen, donde todos aporten, donde aprendamos un poco de todos, donde yo pueda compartirles evidentemente mi experiencia tanto en la organización de Toastmasters como los más o menos 15 años que llevo de práctica profesional, más en el tema del coaching ejecutivo. Les voy a pedir que nos dividamos en 4 equipos. Vamos a dar aproximadamente 5 minutos para que cada equipo defina las principales características de estos 4 roles. Ustedes van a pensar en lo que es el mentor, o sea, cuáles son las características principales que hace un mentor. El equipo 2 se va a enfocar en un sponsor, en el contexto Toastmasters. El equipo 3 se va a enfocar en un rol de coach. Incluso yo les diría, no solamente en el tema Toastmasters, vámonos a un conocimiento más amplio. Mentores, sponsors, coaches y facilitadores. Ahora le voy a pedir, digamos, a un representante de cada equipo que nos exponga sus conclusiones, pero les voy a pedir un dato adicional. Y solamente es que nos describan al acuerdo al que llegaron como equipo, pero tratando sí de definir las características, pero de distinguir de las otras 3. Empezamos con el mentor. Solo una pequeña acotación. El mentor, digamos, es el activo. ¿Y a quién tiene enfrente?
Al mentí. Suena medio mamilón, pero así se dice. El mentor y el mentí. El coach, ¿a quién tiene enfrente? Al coachee. El sponsor, pues al sponsorí. No, bueno, ¿a quién tendría enfrente el sponsor? Tiene la facilidad. Sí, digo que está medio extraño. O sea, el sponsor, el sponsor técnicamente tendría enfrente al patrocinado. Es medio extraña la terminología, ¿no? Pero de alguna manera es el patrocinado. Y el facilitador, ahí está más interesante. ¿A quién tiene enfrente? Al facilito. ¿No? Sí, muy bien. Sí, el facilitador, ¿a quién tiene enfrente? Al participante. Hay quien le llama, de hecho, al atendí o al trainee. Sería lo más correcto, ¿no? Porque el facilitador es más un trainer y entonces tendría enfrente al trainee. O yo diría más al educando, en un término más... Creo que es más correcto y ahora vamos a ver por qué. No, el pupilo sería más del mentor, curiosamente. El pupilo sería más del mentor. Ahora, dando estas características, yo me quedo un poco confuso entre el mentor y el coach. ¿Cuál sería la diferencia sustantiva? Porque hay elementos comunes. O sea, está el interés del educando, está la escucha, está el conocimiento, pero ¿cuál sería la diferencia? Sí. Ahora, un tema es, y se los puedo decir desde la práctica en el coaching, que un tema es lo ortodoxo, doctrinal, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, ¿no? A veces uno tiene que salirse un poco de la ortodoxia en función al resultado que quieres lograr con la persona que tienes enfrente. Y en Toastmasters más, porque no tenemos aquí el que, no, ahora soy coach, no puedo decirte nada de lo que pienso, aunque veo que te vas a romper la cara. No, pero eso no lo hace el coach, lo hace el... Entonces, espera, ahora soy mentor. No, ahora soy facilitador. O sea, hay que tener cierta flexibilidad, pero solamente para entender esas, digamos, sutilezas, es cierto. Se me olvidó tu nombre. Maripili. El mentor sí debería tener este atributo de la experiencia. O sea, a mí me piden ser mentor en aerodinámica porque me encanta volar aviones. No me podría pedir ser mentor de un orador si no soy orador. Pero podría ser coach de un orador sin ser orador. Sí. ¿Por qué? Coach se basa en las preguntas. O sea, yo no necesito ser experto en aerodinámica para hacerte las preguntas adecuadas y hacerte llegar a ti a la respuesta. Exacto. ¿Notan cuál es la diferencia? Obviamente, si tú eres coach y tienes también la experiencia, sabes qué preguntas hacer. Pero en vez de dar el punto de vista y decirle a la persona lo que tiene que hacer, le haces preguntas que lo van de alguna manera dirigiendo y tú te refrenas, a veces quieres decirle, pero te contienes para evitar ser mentor, o algo que se da mucho también en la práctica profesional, ser consultor. Habemos muchos coaches que somos consultores y hay momentos en que el coach te dice, no, es que dime, o sea, tengo esta bronca, o sea, ayúdame, tú eres el consultor. Sí, pero aquí se trata de que tú lo descubras por ti mismo. Y yo te puedo dar una referencia, te puedo compartir una bibliografía, te puedo decir, ahí te mando un PDF para que lo revises, un vínculo de una película, pero para que tú mismo lo vayas descubriendo. Entonces sí es una diferencia importante y ahora veremos cómo podemos aplicar eso en los clubes. Porque sí, desde ahora les digo, en los clubes y en general en Toastmasters tenemos mucho, digamos, el síndrome del hablador o del solucionador de todo. O sea, el mentor se llega a sentir en los clubes casi el Dios. Entonces, sí, no, olvídate ni siquiera mi luz, sino la autoridad. O sea, aquí yo soy el mero y no hace nada si no es con mi supervisión y con mi control. Entonces, claramente, eso no es un mentor. Pero se da mucho en los clubes, demasiado. El dueño del club, el que lo sabe todo, el que, bueno, sin mí no soy nadie, la sesión no puede comenzar si no estoy yo, y todos los demás son una bola de inútiles y yo soy el Dios. Si lo han oído en algún lado, pues bueno, suele pasar. Entonces, para ir entendiendo la diferencia. Ahora, un coach ¿es un facilitador? ¿Cuáles crees que serían los dos conceptos de definición particular? ¿Qué es lo que hace un facilitador?
contribuye a que la persona logre su objetivo. Pero también el coach, también el mentor, también el sponsor. Es el servicio, suministra, ¿no? El facilitador te trae a la mesa el conocimiento y si es buen andragogo te permite que lo aprendas. No va más allá. O sea, te facilita que tú tengas la información a la mano. Pero en ese sentido sería similar a un coach. Yo te pongo el reto o el conocimiento para que tú lo incorpores. Es como un instructor en capacitación. El facilitador. Un instructor Okay. Te observa cómo lo haces y el facilitador mete las manos contigo para construir. Pero ¿qué pasa si el facilitador, si yo les digo ahorita, ahí en sus mesas hay una dinámica, estas son las instrucciones, háganlo? Eso lo hace un facilitador, un coach, un mentor, un maestro. Facilitador es eso. O sea, el facilitador te pone las herramientas, te guía dentro del proceso de aprendizaje para lograr un resultado. Pero es una diferencia, créanme, que se necesitan años para poder dominar no solo el entendimiento conceptual, sino la vivencia. Porque, ¿qué pasa en Toastmasters? Y esto es algo real y seguramente está pasando ahora en la capacitación y difícilmente dejará de suceder. Te invitamos a la capacitación para formar, no sé, jueces. ¿Y cómo son? ¿Cuál es el diseño didáctico de esa presentación? En general. Tienes una hora. ¿Y qué hace el que viene al frente? Habla. Trae una presentación, se echa un rollo de una hora, en el mejor de los casos pregunta de qué club vienen, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, acaba la hora, le dan su reconocimiento padrísimo, le aplauden mucho, eso sí, ¿no? Y ¿eso qué es? Exposición. Es exposición. Pero es pasivo. Es pasivo. Fue un facilitador, claro. Pero si habla una hora, si es un taller involucras, lo otro es una plática. Es una presentación. Y créanme, si hay una transición difícil de lograr en el terreno profesional es de speaker a facilitador. Es un abismo. ¿Por qué? Porque los oradores y los que nos formamos como oradores, ¿a qué estamos acostumbrados? A hablar. ¿A qué más? Al monólogo. Tenemos obviamente habilidades pues grandes, nuestra voz, nuestro dominio corporal, empezamos con una frase, saludamos amablemente, tenemos un porte, una figura, una elegancia, un carisma, etc. O hablábamos así, como decíamos las palabras. Bueno, ya son otras cosas. Seguramente habrán oído algo así, ¿no? La palabra es... Entonces, eso nos aleja terriblemente de la facilitación. ¿Qué tendría yo que hacer para empezar a ser más facilitador y menos speaker? Que ojo, un buen orador se puede convertir en un extraordinario facilitador, porque en el momento de hacer una explicación que a veces se necesita de 10, de 15 minutos de un tema, pues lo haces de que la gente te aplaude. Pero ¿cuál es el reto? Si te quieres volver facilitador. ¿Bajarle 2 rayitas al ego? Absolutamente, absolutamente. ¿Y eso qué implica? El orador es tan egocéntrico que por eso está en un espacio alto ante su auditorio. Y el facilitador es una de aquellas personas se baja. Que se bajan a interactuar con la gente. Exacto. Inalcanzables. Exacto. Entonces, ese bajarle al ego implica que el centro de la plática ya no soy yo. El centro de la plática, o sea, el objetivo es que el que tengo enfrente aprenda. Y para eso, créanme, hay facilitadores extraordinarios que no tienen incluso habilidades de comunicación en público como las tenemos nosotros, porque crean, recrean, simulan, facilitan, pero están alejados. ¿El rol de evaluador sería más cercano al de un facilitador? No. Curiosamente no. ¿Por qué? A ver. ¿Qué hace un evaluador? El evaluador como que cambia en ese momento el rol con el speaker, porque en ese momento de la evaluación él hace uso de la palabra y no puede ser interrumpido por los demás. Ni por Fíjate que sí, sin embargo, se los voy a dejar como tarea. Hay un manual de Toastmasters de evaluación efectiva más completo que habla de 4 formas de evaluar.
¿Alguien lo ha visto? Sí. A ver, ¿cuáles son esas 4? O al menos que me digan 3. La primera es el yo hablo, tú escuchas. Y yo hablo, soy Dios y tú no tienes derecho ni siquiera de fruncir el ceño. 0. ¿Cuál es la otra? Interactuar con la audiencia que escuchó esa plática. Exacto. Y ahí te vuelves prácticamente un evaluador coach. Porque en vez de yo decir, hiciste esto mal, hiciste esto aquello, tienes que cambiar, te digo, ¿tu nombre cuál es? Susana. Te digo, Susana, ¿qué objetivo querías lograr con esta plática? No, pues quería... Y en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto lo conseguiste? ¿Qué te salió bien? Bueno, hay retroalimentación ahí, ¿no? No hay retroalimentación. Es autoevaluación. Hay un rol de coach donde te hago las preguntas para que de ti misma salga el entendimiento de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Y pudiera ponerme también del lado de la audiencia y decirle a la audiencia, a ver, ¿ustedes qué opinan? Califiquémosla sin yo decir nada. Pura pregunta. Los reto a que lo hagan. Y se van a dar cuenta sobre todo, claro, tienen que ser preguntas muy bien manejadas, porque si se hacen una pregunta como algo así donde, a ver, dime, ¿en qué te basaste para crear este discurso? Pues la gente puede empezar a hablar desde que era niño y la infancia y le sacaron la lengua y el bullying y páralo. Entonces tienen que ser preguntas muy bien acotadas, muy bien dirigidas para que en un lapso de 2-3 minutos puedas generar una reflexión. O sea, mueves a la persona a que ella misma reflexione. También puede haber panel de evaluadores, donde uno analiza la introducción, otro el desarrollo, otro la conclusión, pero bueno, nos estamos un poco desviando. Pero solamente para que vean que lo que cambia justamente es quién tiene el micrófono. O sea, cuando yo hablo como orador, el micrófono lo tengo yo. Cuando yo soy facilitador, el micrófono lo pongo a disposición de la audiencia y yo genero las condiciones para generar un aprendizaje. Si hay un momento crítico, porque si yo soy un facilitador, digamos, de estos que ahora la vida y el amor y brinquen y ajá, o sea, genero risa, genero integración, pero no genero aprendizaje. Entonces el reto de un facilitador es que una vez que ya se vivió la dinámica, entonces digo, ok, ya vivimos esto, perfecto. Pero créanme una cosa, que a veces una misma dinámica te podría servir para 20 objetivos diferentes. Entonces el reto del facilitador es encontrar el marco conceptual ancla al cual diriges las conclusiones. Entonces dices, ok, esta dinámica la podemos usar para integración, para pertenencia, para trabajo en equipo, para reflexión, para humildad, para todo. En este día vamos a hablar de comunicación. ¿Qué se necesita una comunicación? Pues un receptor, un emisor, un mensaje y una empatía. Ahora, a ver, Lupita, ¿qué viviste respecto a esto en la dinámica? No, pues es que Jesús no me hizo caso, casi ni me peló y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces tú vas jalando del grupo, pero para llevarlo a un marco conceptual predeterminado. De otra manera, pues aquello se vuelve una chacota y no llegas a ninguna conclusión. El tema es, ¿la pasaron bien? ¡Sí! ¿Se sienten el número 1? ¡Sí! Sí, pero eso es rollo. Eso no te sirve de nada. No aprendió la gente nada. Entonces el reto es cómo facilitas un aprendizaje, pero para eso necesitas el marco conceptual ancla. De otra manera, pues se vuelve demagogia. Sí. Podríamos decir rápidamente que un facilitador es como el director de eso, de precisamente quiero que todo el mundo empiece a cuestionarse, se vaya generando estas respuestas y dirigimos toda una reflexión específica. Sí, pero más como para crear las condiciones y como insisto, con respecto a cierto marco conceptual y para que permitas que las personas, un poco en rol de coach, permitas que las personas integren conclusiones. Ahora sí es real, en el rol de facilitador hay momentos en que eres speaker. Porque tienes que dar claridad, tienes que dar instrucciones, tienes que proveer un marco teórico. Pero después te quitas el micrófono, entierras tu ego y generas condiciones para que sea el grupo el que viva la dinámica, aprenda, se divierta, y después haces una pausa, puedes compartir un marco conceptual y después generas las preguntas y la reflexión para que la gente incorpore la reflexión y el aprendizaje con respecto a ese marco. Es un tema, créanme, no es fácil, y requiere tiempo. O sea, yo les puedo comentar, decir, sí. Disculpa, no, sí. Podríamos decir que lo que está haciendo hoy usted es ser facilitador. Pues pretendo. Okay. Ya me dirán ustedes si lo logré. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia con el mentor? La diferencia entre el facilitador y el mentor.
A ver. Fíjense. Tu nombre, Carlos. Si tú le haces esa pregunta a un speaker, ¿qué hace? Pues le echa el rollo. ¿Qué haría un facilitador que además que no conoce la respuesta? ¿Qué opina el grupo? ¿Perdón? ¿Qué palabra? La endosa. La endosas, exacto, la traspasas, la cedes, ¿no? O sea, justamente con la idea, claro, tú le dices, ¿tú qué opinas, no? Para ti, ¿qué diferencia hay? Pero está interesante, entre un mentor y un facilitador, está muy interesante. ¿Qué piensan ustedes? Dentro del contexto Toastmasters. El facilitador es más un catalizador. Sí. Y el mentor es más un proveedor. Un catalizador y un proveedor, puede ser porque sí, quizá el mentor se compromete más con el conocimiento de manera directa y el facilitador pues nada más como que filtra, genera las condiciones. ¿Qué harían en un club que tienen un mentor y que tienen un facilitador? Si el mentor se siente más facilitador, adivinen qué va a hacer. Pues va a estar capacitando a todos y no va a parar de soltar porque él se siente el facilitador o el entrenador. Eso es un tema, créanme, de lo más, yo creo, medular de esta plática. Yo creo que la diferencia es, ¿qué objetivo quieres alcanzar? Necesariamente, al inicio de un club, requieres un mentor. ¿Por qué? Ustedes no conocen cómo se trabaja aquí. Yo tengo una experiencia de 7, 8, 9 años. Les voy a decir cómo se trabaja aquí. Y en cierto momento, ese mentor que te dio el inicio de las acciones, se hace a un lado y un facilitador hace que los demás, lo que han aprendido, lo que han participado, lo vayan desarrollando. Okay. Entonces, yo creo que sí es en qué etapa, en el caso mío, las empresas se encuentran las empresas. ¿Qué necesitas? ¿Un consultor? ¿Es un coach? ¿Para quién es? ¿Para directivos? ¿Para nuevo ingreso? Ajá. Más bien es, ¿qué objetivo, en qué temporalidad está la organización? Y ahí sí cumples. Caso contrario, en lugar de ayudar a la organización, la afectas. Si es una organización madura y quieres meter un mentor ahí a organizarlos, fuera. Si es una organización nueva y quieres poner un facilitador, es un acabose. Yo te diría, y ahora iremos como detallando más eso, pero pensemos que el club está en un momento donde hay un liderazgo que está terrible. Y alguien dice, oye, ¿sabes qué? En el club tal hay una persona que es buenísima con esos temas, vamos a invitarlo de mentor a que nos ayude a resolver el tema del liderazgo. Y lo que cambia, yo les diría desde ahora, lo que cambia es que el mentor no viene a entrenarlos, que es lo que haría un facilitador. El mentor viene a ayudar en una perspectiva más, ahora les voy a dar una palabra que es clave para eso y no me adelanto, es más en el back. O sea, yo no me paro como mentor y les digo lo que tienen que hacer. Porque ahí me meto con el presidente, invalido la opinión del director de temas, o sea, me meto en donde no me llaman. Yo tendría que estar más diciendo, a ver, ¿cómo les ayudo? Hagamos quizá una reunión, platíquenme su problemática y yo les iré dando algunos puntos de vista de cómo tendrían que resolverlo. Pero es siempre a petición del que tiene la necesidad de ser apoyado. Sí me explico un poco la diferencia. El entrenador dice, a ver, vamos a dar un curso de liderazgo, tenemos una hora y les explico lo que es bueno, lo que es malo, etcétera. Eso haría un facilitador, un entrenador. El mentor, insisto, es un poco más incluso el rol de consultor, de acercarse y de solamente hablar cuando te lo piden, no cuando yo quiero hablar y decirles a los demás lo brutos que son. Ojo, y de nuevo viene el tema de Maripili, tu ego. Tú tienes que estarte leyendo para decir, ¿qué ganas tengo de decirle a ese director de temas que no sabe ni hablar? Entonces, mejor me contengo, busco el momento para acercarme y decirle, oye, no se dice aiga, se dice vayamos. Y entonces ya, pero cuando él te lo pidió, de otra manera, pues más que facilitador o mentor, eres metiche, ¿no? Y bueno, no se trata de eso. Ya describimos los 4 roles, ¿no? Nos falta el sponsor. En términos de project management, normalmente el sponsor es como el que da el banderazo de salida
y es como una figura de referencia, pues decir, oye, esto no está jalando, pues van con el sponsor para que él vea cómo les ayuda a que las cosas caminen. En ese contexto está bien. Gerente de proyecto. De alguna manera, de alguna manera, ¿no? O como líder inicial, más que gerente de proyecto. O sea, como el grupo directivo que resolvió que se tiene que implantar una metodología, un CRM para ventas, dijo, me ha funcionado bien, yo voy a ser el sponsor de ese proyecto, porque yo estoy como sugiriendo que se lleve a cabo y me mantengo ahí como, si se les ofrece algo, yo los ayudo, ¿no? Está bien. En Toastmasters, ¿qué hace un sponsor? Inicia un club. Inicia un club. ¿Qué significa eso? Justamente un sponsor es un líder de proyecto con el proyecto de crear un club nuevo. Tal cual. O sea, un sponsor administra los recursos, orienta sobre las formas que se tienen que llenar, sobre los pagos que se tienen que hacer, hace la sesión muestra, tiene el contacto con los socios o con las empresas si es un club corporativo. O sea, es tal cual un líder de proyecto. Yo creo, de hecho, que no hay proyecto más retador en Toastmasters que ser sponsor de un club nuevo. Ahí aprendes todo. Aprendes a manejar inconvenientes, aprendes a entender si el club se va a dar o no se va a dar. Hay gente, yo recuerdo cuando formé el primer club, una amiga de Jalapa me dice, no, aquí en Jalapa nos tardamos pues, unos 5 años en hacer un club. ¿5 años? No, o sea, nosotros haciendo, yo me acuerdo, mancuerna con Nadia Orellana, que no sé si la conozcan, pero con ella hicimos clubes en un mes. Pero íbamos y en la primera sesión muestra, a ver, Caifán con la lana, ¿no? O sea, cuesta tanto y venir a esta sesión costó tanto, o hacemos un Speechcraft y lo cobrábamos. Y decíamos, ¿qué creen? Pues que los 1,000 pesos que dieron del Speechcraft se van a aplicar a la mensualidad inicial y entonces ya nada más les falta tanto y ya armamos los clubes en friega. Entonces, ese liderazgo de proyecto es lo que hace un sponsor. ¿Y cuándo termina la labor del sponsor? En el momento que recibes el charter. O sea, ya se pagaron los mínimo 20, ya llenaste. Que llenar las formas de Toastmasters es, si hay algo burocrático en el mundo, son las formas de Toastmasters. O sea, tienes que llenar una serie de cosas así medio absurdas, pero bueno, son como 12 formas y cada una, si no la llenas perfecto y la mandas de la mano. Yo me acuerdo que me tardaba, no sé, 3 horas en escanear todos los documentos y como otras 3 en mandarlo todo así perfecto. Entonces, desarrollas orientación al detalle, liderazgo, manejo de objeciones, venta, en fin. O sea, es un proyecto, quieren un proyecto divertido, que les va a sacar canas verdes y que la van a vivir en serio, empiezan con un club. Porque además implica estrategia. ¿Dónde diriges el club? El target, los objetivos, cómo les vendes, cómo cierras. Es todo un reto. Pero entonces supongamos que ya un líder de proyecto ya tiene el charter. Me dicen, ahora sí, Adriana, tú eres tan entusiasta y que conoces tanto, aquí te dejo este club formado para que durante un año te quedes como mentor y los ayudes a ser viables. ¿Qué sería ser viables? Sobrevivir. O sea, que sean sustentables, que caminen solos. De nuevo, una definición crucial de la mentoría. Te voy a ayudar. De hecho, aquí lo marqué yo como objetivo, así muy, muy concretito. ¿Cuál es el objetivo del mentor? Preparar al club para que sea autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que no dependas de mí. O sea, no hay nada más lamentable que un club que lleva 3 años y sigue dependiendo del fundador. Y ahí viene la figura que le llaman el dueño del club. Como yo lo fundé, como yo lo creé, no se metan con mi cucu. No, es mío. Y tu presidente está haciendo las cosas mal. Y todo educativo está haciendo las cosas mal. Porque yo soy el dueño del club. ¿Eso existe en Toastmasters? ¡Claro que existe! No debería existir. Entonces, ¿cuál es el rol? De nuevo, alguien que lo lea así con galleta. Preparar al club para que ¿qué? Autónomo, exitoso. ¿Qué significa exitoso? ¿A qué le suena un club exitoso?
20 miembros es una base, pero que cumpla el plan distinguido del club. Los objetivos del club. Que cumplan los objetivos. Eso es la perspectiva organizacional, o sea, la perspectiva, digamos, corporativa. Pero para lograr, hay clubes que son muy sólidos y nunca logran todas las metas. Pero sesionan bien, se llevan bien, se integran padrísimo y se mantienen. Y ahí la llevan. Entonces son los dos elementos, que el club funcione bien, que conozcan sus roles, que conozcan lo que tienen que hacer y que caminen solos. Que yo pueda dejar de ir al club y el club sale solo. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los clubes que tienen muchos años ya no dependen de una persona. Ahí va. Ya, caminaron. A algunos les cuesta. ¿Cuánto tiempo costó que el PAN fuera sostenible? Yo fui fundador de este club. ¿Quién está aquí que fuera del PAN? ¿Perdón? Sí, pero fue duro. Fue duro porque al principio se vendió como un club PAN. O sea, yo me acuerdo que el primer diálogo que tuve para fundar este club fue con alguien que era director de capacitación o quién sabe qué del PAN. Y había ciertos requisitos de que si no era gente del PAN lo iban a cancelar. Y no sé cómo logramos después de rollo y demás que ya dijeran, bueno, que se abrieran a que no era, que era club en el PAN, pero no del PAN. Para los simpatizantes. Ándale, para simpatía. Dice, oye, pero yo recuerdo que hicimos un concurso hace, no sé, como 5 años y había una socia de esas así, agarridas, peor que Beatriz Paredes o que algo así. Que sea, no, yo pararme ahí, no, olvídate, o sea, me voy a contaminar. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer un concurso en el PAN? Después vino, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, es real. O sea, hoy en día el club se volvió abierto, pero cada club tiene dinámicas y problemáticas muy particulares. Entonces el reto es hacerlo exitoso. Yo les compartí aquí esta gráfica, bueno, esta idea. ¿Qué representa eso? La estafeta. ¿De quién a quién? El sponsor. Del sponsor al mentor. O sea, ya te creé el club, ya está formado ahora. ¿Qué problema? Apóyalo. Sí, porque de hecho, ¿qué requieres para recibir la constancia de sponsor? El charter. El charter. Ya. A quien dice, oye, estaría bien que el sponsor se quede 1 año. Pues sí, se puede quedar ya más como socio. Pero cumple su función formando el club. Y se va. Y quizás se va a abrir otro. ¿Y el mentor se queda cuánto tiempo? 1 año. 1 año. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a suponer, ya llega el mentor. El mentor ya empieza su función. Se enfrenta con gente quizá novatona, con gente que ya tiene algo de experiencia, con gente que ya fue a la capacitación que organizó Yair en el PAN y que tuvo tan brillantes ponentes internacionales. Ya todo, ¿no? Y empieza la dinámica del club. ¿Qué tendría que ver el mentor? O sea, ¿cuáles serían, yo le llamo aquí, los elementos de solidez para garantizar esa sostenibilidad? Que no es sustentabilidad, ¿verdad? Es interesante, sostenibilidad. O sea, que el club camine solo. Yo les propongo este mapa, que son 4 elementos. Hay un tema estructural, hay un tema de servicio al socio, un tema de planeación y hay un tema que yo le llamo horizonte educativo. ¿Qué significa? Estructura es garantizar que la mesa directiva esté perfectamente integrada, que cada quien sepa lo que tiene que hacer y que dentro de las sesiones la gente sepa muy bien qué hace el Toastmaster, qué hace el director de temas, qué hace el sargento de armas, qué hace el todo mundo. Y que esos roles se conozcan. Entonces, ¿cómo lo harían como mentores? Que a veces es tan sencillo como decir, a ver, señores, abran el manualito ese que les llegó de la CD, que tiene un cuadernito, y vayan a la página de atrás, porque la mayoría no lo lee. ¿Qué creen? Ahí está todo. No se la tienen que inventar. Pero claro,
No, ni siquiera ese. En el manual de comunicación, hasta atrás, viene toda esa guía. Ya no hay CC. Claro. ¿Qué hay que hacer con las guías? Leerlas. O sea, así de fácil, ¿no? Y obviamente aplicarlas. Si de todas maneras no lo hacen, muy bien. Como mentor. Algo que les puedo compartir que pasa muchísimo en Toastmasters es que hacemos, a ver, se los voy a poner de manera diferente. ¿Cuál creen ustedes que sea la fuente de conocimiento más valiosa en Toastmasters para que alguien replique una conducta? La experiencia, ¿no? O sea, la experiencia de Sí, el ejemplo. Pero a ver, ¿cuál es el riesgo? Yo fui al club XYZ y vi que siempre hacen las cosas así. Les pongo un ejemplo. Presentador de un discurso. Ahora con el tema los arándanos y cacahuates. ¿Tu nombre? Gil Tapia, arándanos y cacahuates. ¿Han oído eso en algún lado? ¿Se hacen los clubes? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esa presentación? Inercia. Es auténtica inercia. ¿Sirve de algo? De nada. ¿Cuánta gente lo replica? Cientos. ¿Por qué? Y cuando te atreves a hacerlo diferente, luego te cuestionan por qué no lo estás haciendo así. Es muy original. Desde ahora les digo, lo más que ustedes pueden aportar en un club como mentores es hacer la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Con eso. Oye, así, ¿para qué? No, es que así lo hacen en Initrevit. ¿Para qué? ¿De dónde viene esa distorsión? Eso solamente se hacía en concursos. Exacto. ¿Por qué en concursos? ¿Para qué? Para no influir en que las personas crean que como tiene un cargo de TM y el otro de CC va a ser más bueno uno. Exacto. El para qué de los concursos es hacer una presentación estándar, donde todo se les presente igual. Y donde no digas ahora, que toda hay gente que en concursos lo hace, ¿no? Viene un orador que lo conocí desde la infancia y es un gran conocedor de las técnicas de la tierra, que ha presentado discursos, mi amigo Alejandro Sierra, en un concurso. Entonces, ese para qué tiene justificación en un concurso. ¿Y en una sesión de club? ¿Para qué? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no sabemos que existe el tío. Y es más, también te diría, el tío es una versión sumamente simplificada de la técnica de presentación de un orador profesional. ¿Dónde la encuentran esa? Hay un manual de Toastmasters que se llama Presentando un orador y es interesantísimo. De hecho, por ahí les voy a compartir el vínculo. En algún momento yo hice un podcast de cómo presentar un orador y es mucho más amplio. O sea, tienes que dialogar con el orador previamente, entender sus antecedentes, entender la conexión que hay entre el orador con el tema. O sea, conexión es por qué sabe, qué puede aportar al tema. Está el tema que le llaman el puente, de que es cómo sincronizas el interés de la audiencia con el interés del orador. O sea, hay toda una técnica y el tío es una versión simplificada. Es mejor que el nombre y el título, ¿no? Pero sigue siendo una versión muy light. Entonces, ¿quieren hacer algo más profundo? ¿Qué haría el mentor? Pues ahí está el manual, ahí está tal cosa, ahí está el podcast y tratemos ahora de replicarlo para ir mejorando, ¿no? Sí. Sí, y al menos invitar a que sigan llenando estos formatos que son los que nos dan esta orientación para presentar a alguien, ¿no? El formato de proyecto que prácticamente nadie lo hace, enviarle a tu evaluador, también al Toastmaster, para que sepa cómo quieren que te presenten, que al final no es solo cómo quieren que te presenten, sino para que tengas precisamente esa orientación sobre qué es lo que quieres decir de él con respecto a lo que va a presentar como proyecto. Sin duda. Y yo les diría incluso que hay algunos temas como este que sí se valdría hacer incluso una capacitación, no tú como mentor, sino invitar a diferentes personas en la plática educativa para que te vayan orientando sobre cómo, por ejemplo, dar una presentación. Otra cosa que yo digo, y yo sé que no es momento de la presentación, el famoso sándwich. Desde mi punto de vista, no hay aberración más grande que el sándwich. ¿Sí? O sea, yo le llamo incluso el sándwich descompuesto, porque es absurdo. O sea, es, ay, Adriana, tienes una sonrisa encantadora, presentas con una gran simpatía,
tu discurso no se orientó a los objetivos del manual, pero sigue adelante. Una luz en el futuro iluminará tu camino. ¿Cumplí el sándwich? No, sí. Perfecto, ¿no? O sea, le dije algo positivo, le metí la carnita donde le dije, no cumpliste con los objetivos, nena, o sea, regrésate mejor al kinder. Ah, pero eso sí, no, hombre, tienes un pelo, no, hombre, un planchado permanente bellísimo. Sí. Pues es un sándwich. Pues yo digo, lo que ayuda es una evaluación profunda, con ejemplos, con recomendaciones de ayuda, con recursos. Lo otro es un sándwich descompuesto. ¿Qué harían como mentores cuando oyen un sándwich descompuesto? Te callas porque te tienen que preguntar. Ok, vamos bien. Bien. Entonces, ¿está claro el tema de estructura? Sería como que lo primero, ¿no? Que te des cuenta que todo está en orden. ¿Cuál es el segundo elemento? Servicio al socio. ¿A qué les suenan los conceptos que están ahí? ¿Cuántas veces les han preguntado, ¿tú para qué vienes a Toastmasters? O sea, puntual. Entonces, ¿cuál es el reto? Que tú entiendas o que les digas, oye, es muy importante que conozcas por qué viene cada persona a la organización y generes las ideas, las iniciativas para satisfacer ese expectativa. O de plano para decir, no, ¿sabes qué, cuate? Tu expectativa aquí no la vas a lograr. Oye, yo quiero convertirme en un orador profesional de nivel de Anthony Robbins. Pues sí, cuate, igual en 25 años. Pero en este club no lo vas a conseguir eso. Igual y búscate mejor, métete a la SDT o métete a otra, pero aquí no lo vas a conseguir. Entonces eso hay que ser como muy claros. Entonces otra cosa que creo que es pues muy, muy importante, ¿no? Gente que llega a los clubes con ganas de venderte el seguro. Y les vale gorro la oratoria y uno tiene que saber también decir, espérame, cuate, o sea, esto no es, ¿perdón? ¿No fuiste a Campeche? No. ¿Con qué iniciaron la presentación? ¿Con venta de seguros? Sí, pues es una tontería. Fuimos a Campeche, así fue. Y hay obviamente manuales, etcétera, que lo impiden. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, No, pero nos quitan las expectativas, luego las personas quedan con una percepción muy mala de la organización. Perdón. Sí, correcto, correcto. O sea, justamente el reto en esos casos es entender cuál es la expectativa. ¿Sí? ¿Quedó bien? Perdón, me senté y se... Sí, no hay problema. Creo que sí. Sí, o sea, ¿cuál es la expectativa de los socios e ir generando las condiciones para que se cumpla? ¿Y a qué se refiere entorno de crecimiento? A que siendo una organización educativa, tú tendrías que estar pensando como mentor en qué medida el club está cumpliendo con las condiciones apropiadas para que en cada sesión haya cambio. Por ejemplo, y les doy varias ideas. Es muy común que socios que llevan 20 años en la organización y siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, oye, ¿qué no habrá alguien en tu club? Yo les diría, ¿cómo haces para que alguien que sigue con el dijiste si pensaste lo corrija? Porque créanme, hay campeones nacionales que siguen con ese vicio y lo dicen una y otra vez. En ese caso en particular, ¿qué harías para generar un entorno de crecimiento? Porque bueno, así habla él. Déjenlo, es muy buen orador. Sí, pero hoy estamos en Toastmasters, o sea, no puede ser. O sea, imagínate que hablando así va a dar una conferencia en nombre de Toastmasters, pues lo van a regresar al no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿cómo generas un entorno de crecimiento para que eso no pase? Siempre pidiendo más y más y más de lo que tiene tu club. O sea, estar vigilando precisamente una vez, no sé, los clubes ya están conformados con prácticamente las mismas personas y entonces sí te puedes dar cuenta de los avances que tienen todos en conjunto y exigirles más cada día. Claro, de hecho hay clubes que llevan un manual individual con muletillas, errores gramaticales, etcétera. Individual. Es más, hay un club que recuerdo, creo que es en Estados Unidos, que ese programa de cambio individual se sube a la página web del club. Para yo decir, oye, si yo sé que Carlos quiere mejorar en tal cosa, yo voy a buscar feedback, acercarme a él, etcétera, pues decirle, oye, creo que vas muy bien o creo que te regresaste al error de siempre, con la idea de que realmente, ¿cuál es el para qué de la campana? Que ya casi no se usa en los clubes porque también tiene su lado negativo, pero ¿cuál era el tema de la campana? Marcarte el error.
Pero ¿cuál es el problema de la campana? Que lejos de marcarte el error, te atonta. O sea, oyes la campana y te saca de onda. Entonces, lejos de ayudarte, se convierte en un obstáculo. ¿Cómo pudieran ocupar la campana o una idea de la campana para aprovechar el generar aprendizaje? Cuando la persona comete el error, por ejemplo, el dijiste, el error gramatical, lo que sea, en ese momento, pling, pero eso es, volvemos a... Genera el error, genera la distracción. Genera la distracción, pero yo pienso que es algo que, o sea, de por sí nosotros deberíamos estar no solo... O sea, deberíamos llegar al nivel en el cual nos causa esa distracción, porque no puede ser que alguien haga y ya perdí todo, ya tocó empezar, o sea, no. O sea, creo que también es una crítica que te estás distrayendo, al menos que fuera todo el tiempo tlenque, y te quedas placa. Es que hay clubes que sí, recuerdo, había un club en Puebla que te la tocaban 20 veces, tú dices, bueno, ¿por qué me están tocando la campana? ¿Es un ritmo para motivarme o qué? Porque era muy, muy extremo. Sí, se puede hacer con una pizarra. Exacto. Y estás marcando una por... De hecho, ponen incluso a los que ya son más comunes desde un principio y nada más van poniendo rayitas por cada... Hay quien te puede incluso poner la campana, una imagen de una campanita, y te la levantan cuando tienes el error. No al grado del tan, o un zape, ¿no? Sino tú la vas viendo y obviamente al final de la sesión te dicen, en el momento tal volviste a decir esto y esto y te motivamos a que lo cambies. Y te lo apuntan en tu manual. Oye, ahora lo dijiste 10 veces y en la siguiente sesión ya fueron 8. Felicidades. Sí, regresando a tu pregunta, recién le planteaste, ¿cómo ayudar a un miembro de tu club para que ese error se le haga evidente? Uno, siendo respetuoso y franco con tu evaluación, con tu retroalimentación. Sí. Nos es más fácil en general. Salió muy bien, espera. Tuviste algunos detalles. Todos volteamos a ver qué detalles. Fue garrafal su presentación. Y no tenemos la fuerza, la seguridad, el carácter para decírselo. Y ahí creo que estamos dañando al individuo y al club en general. ¿Sí? Porque entonces todos tenemos una holgura demasiado grande en lugar de ser concretos. A lo mejor no voy a sonar contigo al término de la sesión, pero con lo que te mencioné te va a ayudar más y a la larga sí, este club se va a fortalecer. Sí, ahora, ahí también, tu nombre... Enrique. Ahí hay, y sería motivo de otro tema, y muy profundo, cómo evaluar. Porque yo te diría sí, pero no. ¿Por qué no? Porque la idea, yo creo, de una evaluación es que se convierta en un motivador de cambio. Y a veces una retroalimentación muy áspera te provoca tal impacto que no te lleva al cambio, te regresa incluso porque te hace doblegar tu autoestima. Entonces hay que ser como muy creativo para saber cómo lo haces que no sea tan solapadora, pero que no sea tan dura que le pegues a la autoestima de la gente. Y hay personas que después de una evaluación dura no regresan. Olvídate que no cambian, se van. Entonces hay que saber. Pero es un tema, por eso te digo, muy profundo. Sí. Y en base a lo que es la palabra evaluación, significa dar valor. Muy bien. Es dar valor. Excelente. No muy bien, muy buen punto. Poner tachas. En segunda, después de la evaluación en público, sería muy interesante que los gramaticales realmente fueran personas entrenadas en literatura, entrenadas en el lenguaje español, entrenadas en el uso de lo que muchas personas todavía no alcanzan a entender, que son abstractos, sustantivos, adjetivos, etc. Entonces sí sería muy interesante que el evaluador, o más bien que el gramatical, supiera los principios básicos de la gramática, para que pudiera dar un Así es, coaching. O que incluso en la página web del club o algo hay un manual, porque hay muchos errores, o sea, cometemos miles, desde el más sin en cambio, el más sin embargo, o el financia, o sea, hay muchas cosas que seguimos diciendo todos los días y que son errores y que hay una razón para entenderlo. Sí. Sí, de hecho en un club a mí me sorprendió mucho que lo que hacían es que al principio tenían una cápsula gramatical. Es decir, la verdad es que ninguno está lo perfectamente preparado si no te dedicas a letras o algo como el estilo para hacer una evaluación correcta gramatical. Hay gente muy capacitada y que tiene muy buena gramática, pero no son la mayoría. Y entonces lo que hacían era dar una pequeña cápsula al principio
para que todos aprendieran de esa gramática, que además es diferente la gramática escrita que la oral, y todos iban aprendiendo a la par para que cuando tuvieran ese rol lo pudieran ejercer de una mejor manera. Hasta yo les diría que una vez cada, no sé, 2-3 meses puedes tener a alguien experto que haga hasta una dinámica. Hay una socia en el Club Reforma. ¿Alguien de aquí del Club Reforma? Adriana, que bueno, es como que traigas a Jorge Saldaña de Sopa en Letras, o sea, te quedas así, ¿no? Porque es tal nivel de profundidad, pero a veces te pueden decir cosas que no son suficientemente fáciles de digerir. Entonces tendrías que dedicarle más tiempo para que la gente pues lo incorpore, lo haga, pero todo esto les va dando justamente como un entorno de crecimiento, o sea, que tú favorezcas como mentor, que veas en qué medida realmente el club se convierte, además de un club de amigos y además de un lugar donde vamos a ligar y un club donde generamos logros educativos. Todos los fines que uno quiera tener son válidos, pero sí el tema es tener muy en cuenta que es un entorno de crecimiento. Y si no hay un entorno de crecimiento, algo está fallando. Y paulatinamente, la gente se va a ir. ¿Qué te ayuda realmente a incorporar aprendizaje? Y yo diría que lo primero es que quieras. Suena muy fácil, pero es lo más difícil. O sea, si la persona dice, oigan, ayúdenme, voy a dar un discurso la próxima semana y no quiero que se me salgan los y los dijistes. Entonces, le invitas a que dé un discurso, lo grabas. Hoy en día, pues a los 2 minutos que grabaste lo puedes pasar al cañón, haces que se vea y vas marcando los momentos en que se equivoca. O sea, hay muchos recursos, pero obviamente habría que primero preguntar, ¿quieres? Porque hay gente que se puede sentir exhibida. Entonces, si él quiere, se nos pueden ocurrir 20 cosas. De nuevo, entonces el tema es, ¿qué harían en su rol como mentores para fomentar crecimiento? Cuestionar, analizar, diagnosticar en qué medida se logra el aprendizaje o no se logra, e ir creando paulatinamente las condiciones. Viene después el tema de planeación. Planeación. Planeación implica algo, yo creo, muy crítico. Hay muchas sesiones de Toastmasters que se hacen en el momento. Y si ustedes se forman o ayudan a formar al club de que, a ver, desde la semana anterior el Toastmaster, yo les puedo garantizar, un Toastmaster que planea tiene una sesión llena. ¿Pero qué implica planear? Invitar a los socios, verificar que van a ir, mandarles la agenda con anticipación. Y un buen Toastmaster es el equivalente de un buen anfitrión, así sea de fiesta. Porque yo me dedico también a armar eventos y demás. Y tengo comprobado que la gente que asiste a un evento planeado es, en el mejor de los casos, el 30 o el 40% de los que te confirmaron. Ya no digamos de los que invitaste, de los que te confirmaron. Te confirman 10 y llegan 4. Es nuestra cultura, desgraciadamente. O sea, es muy poca gente que te dice voy y voy, o que te dice no voy y no va. Todo el mundo dice que sí y a la mera no llegan. Entonces, si quieres tener una sesión nutrida, con roles bien manejados, algo que se puede hacer incluso es, vas a ser José Manuel Toastmaster, aquí hay 10 archivos electrónicos en PDF de qué se requiere para ser evaluador, qué se requiere para ser, vas a ser tu evaluador general, ahí te va tu rol. Vas a ser tu crítico gramatical, ahí te va tu rol. Vas a ser tal, o sea, irle dando a la gente recursos para evitar llegar y que digan, ¿y ahora qué hago? Y lo que hace rato mencionaba Ariadna, creo. Uno de los grandes vicios que provoca la mala calidad en las sesiones es que las evaluaciones y los tópicos de mesa son lo mismo. ¿A qué me refiero? Juan Carlos, Yair va a presentar un proyecto avanzado número 452 del manual Plata para ser líder internacional. ¿Lo evalúas? ¿Eso qué fue? Pues tópicos de mesa. Porque voy a tener que improvisar de algo que no conozco, de algo que no planeé, o voy a estar, y créanme que pasa, estoy escuchando a Yair y estoy al mismo tiempo revisando los objetivos del proyecto porque no tengo ni idea. Y yo tengo 25 años en Toastmasters. Y aún así hay proyectos que digo, ¿cuál es? ¿Y qué pasa con eso? Que a la hora de evaluar, ¿qué digo? Yair, tu cuerpo, muy bien. Bueno, el cuerpo del discurso. Yair, no sé, o sea, caigo en la evaluación que todo el mundo hace. Pero no evalúo objetivos, no evalúo alcance, no evalúo consonancia entre objetivos del proyecto y objetivos personales. ¿Por qué? Porque no hay planeación. Entonces, para eso está tópicos de mesa, pero solamente es tópicos de mesa.
Entonces sí es crear un poco conciencia de planeemos bien para ejecutar bien. Y si no planeamos, puede ser excepcional. Oye, no llegó la persona, pero que te lo digan cuando empieza la sesión. No que te lo digan ya casi que está enfrente. Ah, no te dije, tú lo vas a evaluar. Oye, ¿y el manual? No, pues no hay manual. ¿Alguien presta? ¿Y entonces con qué lo voy a evaluar? Entonces son de las cosas que requieren planeación. Y créanme, pueden ser ustedes tan creativos como quieran, pero irle dando a la gente una idea de responsabilidad. Vas a tener un rol, capacítate y trata. ¿Cuál es uno de los valores de Toastmasters que tiene que ver con esto? ¿Cómo se llama el valor que tiene que ver con dedicación? Dedicación a la excelencia. ¿Qué significa? El rol que hagas, sargento de armas, evaluador, hazlo, no bien, hazlo según tu estándar, perfecto, y si no, no lo hagas. Y créanme que eso se puede convertir en un elemento altamente formativo de nuestras vidas. O sea, no improvisar, no llegar al último momento, no llegar tarde, tener sesiones perfectas. Yo algo que he dicho cuando he organizado incluso convenciones, la puntualidad es una cuestión de... ¿Por qué? Vamos a empezar el evento. ¿Cuántas personas hay en la sala? 3. Empieza el evento. Oye, pero solo hay 3. Son las 9 y dije que a las 9. Empieza a las 9. Y adivinen qué pasa con el siguiente evento. Todo el mundo llega. Y no se diga si es un concurso. Convocamos a concursantes a las 10 de la mañana para lectura de... Oye, solamente hay 2. Me vale. Con 2 hago lectura de reglas. Oye, ya voy llegando. No. Según las reglas, tenía que estar aquí el segundo lugar. Y no estuvo, descalificado. Oye, qué injusto, qué inflexible. Créanme, varias veces me lo dijeron en clubes. A mí se me hace que tú eres noruego. Dije, pues sí, solamente me falta el pelo rubio y los ojos azules. Pero así es. Puntualidad es en punto. Y si no acostumbramos a los clubes a eso, se vuelve un despapalle completo. Y créanme que tengo muchos ejemplos de eso. ¿Qué más? ¿A qué me refiero con horizonte educativo? Siendo una organización educativa, ¿cuántos manuales hay en Toastmasters? Todos. Muchísimos. Pero hay que saber dónde están. Muchos están en inglés. Hay traducciones. Muchas traducciones. Entonces, si en un momento dado alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pues consigues, le hablas aquí, le hablas allá, consigues el manual. No se diga en temas de protocolo y en temas de reglas. Ahí es muy interesante. Yo ahí sí les puedo compartir que hay un paradigma también, es decir, una creencia falsa en Toastmasters, cuando nos dicen en Toastmasters todo está escrito. Es una enorme mentira. Hay muchos manuales, sí. Hay muchas reglas, sí. Pero mientras más conoces las reglas, más te enfrentas, como los abogados, con temas de interpretación. Oye, está pasando esto. ¿Dónde está escrito? No está escrito. Entonces, necesitas criterio para revisar, obviamente, lo que dice el manual, revisar a fondo el tema y a veces aventarte a decidir con base en tus valores, sabiendo que a veces la vas a regar de manera impresionante, pero ni modo. Pero tienes la conciencia tranquila de que hubo ese proceso. O sea, investiga el caso, busca el... ¿Alguien ha leído el protocolo, el que le llaman el bylaws de Toastmasters? ¿Saben cuántas páginas tiene? Tiene 176 páginas, 100% en inglés. Y a veces sirve para regular las sesiones, las elecciones, los distritos, las responsabilidades. O sea, es lo que regula toda la normativa de Toastmasters. Y cuando alguien quiere hacer alguna locura dentro del club, no es que yo no lo quiera hacer, es revisa el manual, búscate el bylaws de los clubes, búscate el manual del distrito y veamos si se puede. Yo les puedo comentar, si hubo algo que a mí me motivó a participar de manera muy activa en Toastmasters, es que prácticamente yo, digamos, desde la primaria era el Robin Hood de los pobres. O sea, estudié Derecho, siempre andaba defendiendo a todo el mundo y me choca el autoritarismo. Me choca. Y por eso he tenido unas broncas muy interesantes en mi vida, pero muy divertidas. Entonces, y a muchos de aquí creo que tienen algunas referencias de ellas. ¿Por qué? Porque siendo yo, habiendo ganado un concurso nacional en Zacatecas,
Gané ese concurso y entonces yo llegué feliz, era yo en ese entonces socio en Veracruz, y les dije, yo quiero ser gobernador de área. No, mentira, era gobernador de división, no de área, era gobernador de área. Yo quiero ser gobernador de área. Y la que era en ese entonces la gobernadora electa de la división dijo, no, yo ya tengo a mi gallo. Yo dije, pero yo quiero y yo tengo el apoyo de los clubes. Pues te amuelas, yo ya tengo a mi gallo. Entonces, ¿qué hizo el Robin Hood de los pobres? Me fui a los manuales, me llevé como una semana investigando cuál era el protocolo y qué dicen los manuales. ¿Lo saben? ¿Quién designa a los gobernadores de área? Por elección. ¿El gobernador de división? No. ¿Por elección de quién? Del consejo de área. El consejo de área se forma con presidentes educativos, presidentes de clubes y membresía, bueno, que ahora le llaman de manera diferente, ¿no? Bueno, calidad y crecimiento, etcétera. Se reúnen en sesión plenaria y votan por gobernador de área. Entonces yo lo que hice cuando me dijeron que no, adivinen qué fue. Armé la convocatoria, armé la asamblea y adivinen quién ganó por voto unánime. Y adivinen qué pasó con la gobernadora de división. Me odia hasta el momento, después de 20 años. Pero así es. O sea, la única manera de enfrentar el autoritarismo es con papelitos en la mano. Entonces, en eso fungen ustedes un rol sumamente importante. Yo lo que le llamo es formar la curiosidad. Oye, así se ha hecho siempre. Sí, ¿y? ¿Quién lo dice? ¿Para qué? ¿Estás seguro? Busca los manuales. Y se van a encontrar seguramente con grandes sorpresas. Entonces, el hecho de que la gente se quede con la curiosidad, ya ustedes cumplieron el 60%. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera estaría formando el mentor. ¿Cómo lo tendría que hacer? Y esta yo creo que es una parte importante y que puede ser muy sencilla. Son 3 habilidades críticas. La primera, la segunda y la tercera. ¿Cuál es la primera? Diagnóstico. O sea, hay mucho esta frase de que no se puede mejorar lo que no se mide, y es cierto. O sea, yo tengo primero que entender como mentor dónde está el club, cómo está cada uno de los elementos que describí antes, ¿no? Cómo está la parte de estructura, cómo está la parte del servicio, qué pasa con la planeación. Y cuando diagnostico, ¿qué hago? ¿Hablo? Estoy tomando nota, estoy platicando con la gente, cómo se sienten, se satisfacen o no tus expectativas, qué te gustaría, y estoy ahí, como dicen, como mosca en la pared, revisando todo, no metiéndome en nada. Y ya que tengo yo un diagnóstico, ¿qué hago? Les voy a dar una capacitación y les voy a decir cómo se evalúa, porque el sándwich descompuesto está mal. ¿Y qué va a decir la gente? Bueno, ¿este güey de dónde salió? Perdón, me pueden tocar la campana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo tendría, lo recomendado, y está en los manuales de mentoría, es hablar con la mesa directiva. O sea, yo convoco a una reunión con la mesa directiva y en corto les digo, oigan, yo soy el rol de mentor. Detecté una serie de temas. ¿Quieren escucharlos? Eso es, yo creo, la pregunta de oro. No. Está bien. Cuando ustedes requieran mi punto de vista, que venga Atenea e ilumine mi sabiduría y me convierta en mentor, ustedes me lo dicen. Antes, no digo nada. No, si estamos abiertos. Pues bueno, ubiqué este tema, ubiqué este otro, y vamos a armar entre todos un plan de mejora, para saber qué se puede hacer. Puede haber una capacitación, podemos invitar a alguien de otro club, podemos hacer una sesión conjunta. Entonces ya elaboro un plan de acción, y como líder de proyecto me encargo de verificar que se cumpla. Esa sería, yo les diría, la esencia. Después que hice el diagnóstico, hay un concepto de coaching que está muy documentado hoy, si lo googlean lo van a encontrar, que se llama Leading from Behind. ¿A qué le suena? Incluso lo puse así porque en español tiene una connotación medio doble sentido. Entonces,
De hecho, si buscan Leading from Behind, hay unas fotos que digo, no inventen, ya seguramente algún mexicano curioso las subió. ¿Qué significa Leading from Behind? Normalmente el líder está enfrente. Apoya, dirige, crea la visión, etc. Leading from Behind implica, yo estoy en el backstage, estoy atrás de Carlos, tratando de ser su coach, de alguna manera, si él me lo pide, dándole las herramientas para que él actúe como presidente. Porque si yo lo hago, ¿qué pasa? Mino absolutamente a la autoridad. O sea, el presidente es una burla. Si yo soy el que sabe, si yo soy el que tiene los años de experiencia, si yo soy la autoridad de Toastmasters, adivinen a quién le van a hacer caso. Y entonces, ¿qué nace? El dueño de club, que es terrible. Entonces el tema es, no cuate, tú eres mentor, forma. ¿Cuál es el objetivo, dijimos, de ser mentor? ¿Recuerdan? Exitoso. Lograr que sea autónomo y exitoso. Pero yo dando soporte sin hacerlo de frente, de nuevo, como decía Maripili, soltando el ego. Y saber soltar. Así como padres, así como maestros, así como coaches, llega el momento en que dices, como dicen en los que empiezan una carrera en el mundo artístico, que les dan la patada, ¿no? ¿Qué significa la patada? Camina, ¿no? O en Toastmasters la ceremonia de abrochamiento, ¿no? Que te ponen el pin, te lo abrochan, ¿no? ¿Cómo se llama el pin? Igual, o sea, ya tú eres solo, tú caminas y yo tengo que permitir que eso suceda, porque de otra manera, pues voy a seguir siendo una referencia patética para los clubes y no voy a permitir que caminen. ¿Cuándo tendría que ser ese tiempo? Máximo 1 año. Después puedo decidir ser socio de club, pero ¿qué tengo que hacer? Controlar mi ego y aprender a callarme. Y sí, si me invitan ahora sí como presidente o como educativo, pues tendré mi rol en las sesiones de mesa directiva, pero no metiéndome en todo. Vamos a hacerlo de manera abierta. Las sesiones no empiezan a tiempo y se prolongan hasta media hora. ¿Cuál sería, digamos así, rápidamente como la metodología que dijimos que van a ocupar los mentores? Diagnosticas, el Leading from Behind, y ofreces, como les decía, recursos para que el cambio se dé de una manera con conocimiento. En este caso, ¿qué harían como mentores? Opiniones. ¿Te quedas atrás? Empezar. Sugieren empezar en la hora. ¿Qué más? O sea, si sería algo así como que si no empezaba la hora, tú intervienes en ese momento. Porque como que todavía le das chance a que ellos traten de iniciar a la hora. Ajá. Como que faltan 5 minutos, cuidado, sino más como que ya vamos tarde, ¿por qué no empezamos de una vez? Algo así. Sí, yo creo puede que ser. Previo. Ajá. Previo, si son las 8:10 y no hay tantos compañeros con los que estemos, iniciamos. Que así mantienes la autoridad, el poder de cada uno de los socios y podríamos trabajar. Y la otra, tenemos normalmente un receso, ahí hacer la sugerencia del ajuste en tiempo para no estar hasta las 12 de la noche. Claro, claro. Puede ser incluso un poco formativo, que des una idea de cómo se puede manejar una sesión de 2 horas y apoyar a la gente a que no quieran que en 2 horas haya, porque a veces pasa, 5 proyectos del manual básico, 2 avanzados, una evaluación. Pero no vamos a receso, ¿no, cuate? O sea, no cenas ni desayunas, porque necesitas 4 horas para la sesión que planeaste. Entonces es un poco enseñarle a la gente cómo se tiene que planear de manera incluso holgada para que las cosas te salgan en el tiempo. Y más bien, si te quedaron 10 minutos, igual y le das 3 discursos más de tópicos de mesa, y no que son las 10 de la noche en muchos clubes y apenas están en las evaluaciones. Entonces la gente dice, oye, pues esto está mal. Entonces claramente sí requiere mucha anticipación, un poco de planeación, un poco de apoyo. Incluso los que nos hemos dedicado a la instrucción profesional, hay algo que se llama guía didáctica. ¿Qué significa guía didáctica? Minute by minute. De las 8 a las 8:10, el tema de la presentación. De las 8:10 a las 8:15, tal cosa, ¿ok? O sea, para que sea algo súper planeado. El presidente es autoritario y hay conflictos en la mesa directiva.
un autoritario se combate con otro autoritario, pues soy autoritario y ya, ¿no? Nos agarramos a moquetazos. Un ejército. ¿Qué harían? Ignorar consenso. Un pecho tierra. ¿Sí? No, pedirle a los otros elementos del equipo que también asuman su responsabilidad para que se equilibre ese autoritarismo. Ok. Normalmente una autoridad o un autoritario se presenta porque las otras partes dejan de hacer su trabajo. Exacto. Es cierto, es cierto. Entonces, como nadie hace, pues yo me meto, ¿no? Como cuando están entrenando a los perros. O sea, si un perro es, perdón el ejemplo, pero Sí, no fui indirecta, ¿verdad? No. lo que me encontré, pero si un perro es rebelde o es el alfa de la comunidad, le ponen 2 o le ponen 4 a un costado que lo van como sustentando, le equilibran el poder. Ah, exacto, muy bien. Para que no él sea el líder y someta al resto de la comunidad. Entonces ya cuando está equilibrado y se sabe que no es el león de la selva, se pierde entre pares y entonces ya ese autoritarismo pasa desapercibido porque ya todos somos iguales. Perfecto. Muy bien, Bueno, muy bien. No, claro, eso es muy buena idea. Les dejo únicamente para que lo tengan, digamos, como recomendación, que en el momento que ya diagnosticaron y en el momento que ya proveyeron de recursos, dieron algunas ideas, el reto mayor es que esto se traslade a acción. Y entonces pudieran seguir un poco esta metodología. Como mentor primero, o que le sugieran ustedes a los mentores, que primero partan de soltar el ego y pensar yo qué puedo mejorar como mentor para ser más efectivo. Después, pensar qué es lo que le duele más al club. O sea, ¿cuál es el tema en este momento prioritario en donde tendríamos que enfocarnos? La membresía, la planeación, o sea, no querer abarcarlo todo, porque evidentemente sería muy difícil cambiar. Después, ¿de qué recursos puedo valerme? Que sería el manual, la plática, ir a otra sesión, que venga un experto, etcétera. ¿Y qué plan les presentaré? Y sobre todo, ¿cómo puedo incrementar las posibilidades de éxito? Dijimos, el mentor tiene el objetivo de volver a club autónomo y exitoso. Entonces yo tengo que tener siempre en mente qué voy a hacer para contribuir a que realmente sea exitoso. Porque hay temas que tienen que ver más sí, con el clima, con la organización, pero hay otros que van directamente relacionados con los indicadores que como club te permiten ser exitoso. Creo, como les dije, que ser sponsor es altamente formativo. Si quieren desarrollar un proyecto, empezarlo desde cero, un proyecto de voluntario, de formar un club nuevo es apasionante. Ser mentor les va a obligar a conocer, les va a obligar a manejar un poco la tolerancia a la frustración de ver que a veces propones 20 cosas y se hacen 2, y les va a ayudar a realmente regular cómo pueden paulatinamente convertirse en líderes a través de hacer que las cosas sucedan, tratando de regular y de fomentar un mayor crecimiento y un mayor diálogo interno exitoso. Ya sea entonces que dentro de sus clubes tengan un mentor o que quieran ser mentores de otro club, espero que tengan un poco más de herramientas para lograr este trabajo de forma exitosa.